Bienvenidos a Ritmos del Futuro, el espacio donde exploramos cómo la tecnología y la música se entrelazan para crear nuevas posibilidades. Hablaremos sobre un tema que está revolucionando el ámbito creativo, la inteligencia artificial y su impacto en la música, un fenómeno que plantea grandes preguntas legales y éticas. Para responder a esos cuestionamientos contamos con María Alejandra Chavarría Arcila, abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Medellín y doctora en gestión de la tecnología y la innovación. María Alejandra, para comenzar debemos saber cómo se está adaptando la legislación internacional sobre derechos de autor a las obras generadas por inteligencia artificial, especialmente en el ámbito de la música, o existe un consenso sobre quién es el titular de los derechos de una obra creada en parte o totalmente por la IA. En cuanto a la primera pregunta, todavía hoy a nivel internacional no existe una ley específica de derechos de autor que se ocupe del tema de la inteligencia artificial. Si bien la normativa en esta materia es centenaria, lo que se están aplicando a día de hoy son principios generales y normas generales de esta disciplina jurídica, pero no existe un consenso respecto de la forma de entender sobre todo los productos de la inteligencia artificial generativa. Pero hemos tenido inclusive decisiones contradictorias en casos derivados de productos creados por inteligencia artificial, así que no es claro quién es el titular y sobre todo si lo hay. En algunos casos se dice que es una obra libre que está en el dominio público porque no existe un autor que sea persona humana. En otros sí se ha reconocido inclusive coautoría del sistema de inteligencia artificial y en otros casos también se ha reconocido una protección a una obra producida de forma autónoma por sistemas de inteligencia artificial generativa. Es interesante cómo en otros países ya se empiezan a trazar algunas líneas legales, pero en Colombia el tema aún parece estar en una fase inicial. Justamente esto me lleva a preguntarte, María Alejandra, ¿cómo está regulada actualmente la creación de música asistida por inteligencia artificial en Colombia? ¿Existen vacíos legales en la legislación colombiana respecto a la autoría de estas obras? De ser así, ¿podría explicarlos? Como mencionaba en la respuesta anterior, no tenemos una regulación específica sobre este tema. Por eso lo que se han aplicado son los principios específicos del derecho de autor previstos en el contexto colombiano en la Ley 23 de 1982, en la Decisión Andina 351 de 1993 y también en normas internacionales como el Convenio de Berna o el Acuerdo sobre los AFPIC. En esa medida, cuando hablamos de creaciones de música que hayan sido asistidas por inteligencia artificial, tenemos que tener cuidado porque son escenarios distintos. Una cosa es cuando se utiliza el sistema de inteligencia artificial como una herramienta, pero hay una creación humana distinta, y otra cosa es cuando el producto musical es generado autónomamente y de forma independiente por el sistema de inteligencia artificial. En el primer caso, si hay aporte creativo de un ser humano, se rige por las reglas generales de protección de la ley de derecho de autor, pero si es un producto autónomo, ahí es que se genera la discusión ya mencionada, porque en algunos casos se ha protegido y en otros no. En esa medida existen vacíos legales, solamente tenemos principios generales en nuestro país porque no es claro quién es autor. Desde el año 1993, la Decisión Andina definió como autor a la persona física que realiza la creación intelectual, es decir, a una persona natural. Y el Código Civil define la persona natural como un individuo de la especie humana. Por eso a día de hoy no se pueden considerar autores quienes no sean seres humanos, pero precisamente ahí es donde está afincada la discusión, porque si bien en este momento no tenemos claridad de qué va a pasar con los sistemas de inteligencia artificial, se está discutiendo a nivel de políticas públicas y también de regulación si es necesario ampliar esa definición que tenemos inspirada ya en normas de hace muchos siglos. Listo, y cuéntame desde el punto de vista de los creadores, ¿cuáles son los principales desafíos legales que enfrentan músicos y productores al incorporar IA en el proceso creativo? En cuanto a los desafíos legales que se enfrentan, son múltiples. Menciono tal vez algunos de los más usuales y relevantes. En primer lugar, los sistemas de inteligencia artificial son entrenados con contenidos en veces ajenos y no siempre se solicita autorización previa y expresa para poder utilizar esos contenidos con ese propósito. En esa medida, ya se han presentado demandas en diferentes países del mundo porque se alega que hay una infracción a derechos de propiedad intelectual porque se está haciendo una utilización sin autorización previa y expresa de los titulares. Así que se debe tener cuidado en ese sentido porque pueden estar utilizando creaciones ajenas sin haber cumplido con las exigencias de ley. Y también es relevante tener en cuenta que hay unos usos éticos y unas consideraciones que se deben tener en cuenta cuando se emplean este tipo de sistemas y por supuesto se tienen que tener presentes al momento de utilizar la inteligencia artificial en la industria musical. Son distintos desafíos, pero también parten mucho de la indeterminación
y de la falta de claridad que tenemos actualmente sobre la materia en la regulación vigente. Claro, entiendo. Y ahora otro tema muy discutido es el de los deepfakes. Últimamente hemos visto ejemplos donde se recrea la voz de artistas de manera sorprendente, lo que genera muchas preguntas sobre la ética y lo legal. Por eso quisiera saber qué implicaciones legales tiene el uso de deepfakes para recrear la voz de artistas o personas en la creación de música, cómo se protegen los derechos de imagen y voz en estos casos. La imagen y la voz se tutelan en términos generales a través del régimen de protección de datos personales y por eso el régimen establecido en la Ley 1581 en nuestro país establece que para poder utilizar datos personales de otra persona es necesario contar con su autorización previa, expresa e informada. De hecho, es de ese punto que ha surgido la discusión porque se han presentado ya varias demandas en casos anteriores y ha sido precisamente porque se están utilizando datos personales sin tener ese permiso que exige la ley y que además es derivada de un derecho constitucional. Si además de ese uso que de suyo ya puede generar inconvenientes, tenemos también una utilización fraudulenta a través de un deepfake, por ejemplo, las situaciones jurídicas pueden ser todavía más gravosas, puede tener unos efectos ya inclusive de carácter penal, precisamente porque ahí ya se están utilizando datos que no se pueden usar en principio para una finalidad que no es lícita. Así que se debe tener mucho cuidado porque las implicaciones no son solo civiles o económicas, sino que también pueden ser de carácter delictivo. María Alejandra, y ya para cerrar, ¿nos puedes decir cómo define actualmente la legislación de derechos de autor la originalidad en las obras creativas y con el uso de la IA en la música, cómo se ha afectado este concepto de originalidad? La originalidad es el requisito fundamental para proteger las obras. No existe una definición legal y por eso la definición ha tenido que ser dada por la doctrina y por la jurisprudencia. En contextos como el nuestro, como Colombia, se entiende la originalidad como aquella expresión de la personalidad creativa del autor. La obra va a ser original si refleja esa personalidad creativa. Esto se vio afectado, por supuesto, con el uso de la inteligencia artificial, porque aquí ya no estamos hablando de una personalidad creativa en sentido estricto, y porque la copia también ha mostrado ser un criterio objetivo pero insuficiente. Así que se están planteando también hasta qué punto el producto de un sistema de inteligencia artificial es original, pero como ya lo mencionábamos, hemos tenido casos contradictorios, porque inclusive hace unos años ya se dijo que una obra creada por un sistema de inteligencia artificial generativa sí era original, cuando en otras oportunidades se dijo que no. Entonces ahí existe todavía una contradicción al respecto. Y con esto llegamos al final de Ritmos del Futuro. Agradecemos a nuestra experta por ayudarnos a entender un tema tan complejo y en constante evolución, y a ustedes por acompañarnos. Como hemos visto, la relación entre la inteligencia artificial y la música sigue siendo un terreno nuevo y desafiante, especialmente en el ámbito legal. Aún no hay conclusiones definitivas, pero está claro que el panorama seguirá cambiando.